Mi suegra y su familia robaron las pertenencias de mi esposo después de que él muriera. Me demandaron por la custodia de mi hijo, así que corté todo apoyo financiero hacia ellos. Soy Ana, una mujer de 45 años enfrentándome a un periodo muy difícil en mi vida con la muerte repentina de mi esposo, Daniel, en un accidente de coche. Mi hijo, Mateo, quedó gravemente herido durante ese accidente que sucedió cuando mi esposo lo estaba recogiendo de la escuela. Él sobrevivió, pero Daniel no resistió las heridas y falleció al día siguiente. Ese fue el peor día de mi vida. No puedo explicar cuán doloroso fue para mí. Ni siquiera tuve tiempo suficiente para llorar la muerte de mi esposo, ya que tenía que cuidar de Mateo. El día que falleció, Mateo fue sometido a una cirugía importante en las piernas. No le contamos sobre la muerte de su padre porque, a sus 11 años, seguía preguntando por él mientras estaba semiconsciente. Los doctores nos recomendaron no decirle nada por temor a que afectara su estado mental. Fue muy difícil para mí estar con mi hijo en el hospital mientras se llevaba a cabo el funeral de Daniel. Apenas pude participar, pues tenía que cuidar de Mateo. Mi cuñada, Laura, se encargó del funeral y le entregué un cheque para cubrir los gastos. En vez de ayudarme en ese tiempo tan difícil, mi suegra, Carmen, y Laura entraron en nuestra casa sin permiso y se llevaron cosas de Daniel, como relojes, computadoras, joyas de la familia y hasta el coche. Cuando les pregunté por qué lo habían hecho, me dijeron que, como eran cosas de su hijo, tenían derecho a tenerlas. Les pedí que devolvieran las pertenencias, ya que Daniel dejó 2 hijos, Mateo y Valeria, de 9 años. Carmen dijo que yo podría casarme de nuevo y regalarle esas cosas a mi futuro esposo. Aunque no tenía esa intención, ellas no quisieron entenderlo. Después de que Mateo fue dado de alta del hospital, fui a ver a mi abogado, Andrés, para discutir el caso. Andrés me pidió que hiciera un inventario de todo lo que faltaba en la casa. Además de las joyas y relojes, lo más valioso era el documento del fondo fiduciario que Daniel había heredado de su tío. Cuando Andrés envió una notificación legal a mi suegra y cuñada, ellas se negaron a devolver las cosas y, para mi sorpresa, presentaron una contrademanda. El caso fue a juicio y, mientras esperábamos las fechas de las audiencias, Carmen me invitó a cenar en Acción de Gracias con los niños. A pesar de no querer asistir, dejé que mis hijos pasaran el día con su abuela, ya que estaban muy apegados a ella. Yo me uní a la cena más tarde por petición de ellos. Durante la cena, Carmen intentó hablarme de nuevo sobre las pertenencias de Daniel, pero yo le dije que la justicia decidiría. Unos meses después, recibí una notificación del banco informándome que había una caja de seguridad a nombre de Daniel que necesitaba ser pagada. Cuando fui a revisar, encontré el testamento de mi esposo. En él, Daniel dejaba claro que las joyas y el coche eran para sus hijos, y que todo debía quedarse en la familia. Presentamos el testamento en el juicio, y mi suegra y cuñada no tuvieron más remedio que devolver las pertenencias. Sin embargo, Carmen no se dio por vencida y presentó una demanda por la custodia de mis hijos, argumentando que no los estaba cuidando bien. Esto me devastó. Afortunadamente, gané la batalla legal tras meses de lucha. Al final, Carmen se presentó en mi casa arrepentida, admitiendo que fue Laura quien la incitó a demandarme. Aunque me disculpé con ella, sigo siendo cautelosa. Ahora mi prioridad es criar a mis hijos y asegurar su futuro, lejos de este caos que nos envolvió tras la pérdida de Daniel. Después de la visita de mi suegra, las cosas parecieron calmarse un poco, pero la herida aún estaba ahí. Los niños, aunque no lo decían abiertamente, estaban molestos por todo lo sucedido. Mateo, que había sido el más cercano a su abuela, me dijo que necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado, pero que no estaba listo para perdonarla del todo. Valeria, por su parte, era más reservada. Aunque seguía mostrando una sonrisa cuando estaba con su abuela, sentía que algo dentro de ella había cambiado. Yo intentaba ser fuerte para mis hijos. Aunque me dolía todo lo que había pasado con Carmen, no quería que esa tensión afectara más a mis pequeños. Seguía llevándolos a terapia para ayudarlos a superar la pérdida de su padre, y al mismo tiempo, me estaba esforzando por volver a mi rutina laboral. Mi socio, Martín, había sido un gran apoyo durante todo este tiempo, y gracias a él, mi negocio había sobrevivido a pesar de mi ausencia. Con el tiempo, Carmen intentó volver a ser parte de nuestras vidas de una manera más genuina. Nos visitaba de vez en cuando, siempre pidiendo disculpas por lo ocurrido. Intentaba acercarse a los niños con pequeños gestos, como invitarlos a pasear o llevándoles regalos, pero yo sabía que el verdadero proceso de reconciliación tardaría tiempo. Un día, Carmen se presentó en mi casa y me pidió hablar en privado.
Los niños estaban en sus habitaciones, así que me senté con ella en la sala, dispuesta a escuchar. Con lágrimas en los ojos, me dijo: Ana, sé que te he causado mucho dolor. Nunca debí haber escuchado a Laura ni permitir que el rencor nublara mi juicio. Perdí a mi hijo y, en mi desesperación, cometí errores que afectaron a todos. Me quedé en silencio por un momento, intentando procesar lo que decía. Había esperado tanto tiempo para escuchar esas palabras, pero ahora que las tenía frente a mí, no sabía cómo reaccionar. Carmen, le dije finalmente, yo también perdí a Daniel. Fue el amor de mi vida, el padre de mis hijos. No entiendo cómo todo se complicó tanto entre nosotras cuando más debimos habernos apoyado. Ella asintió, secándose las lágrimas. Es cierto, Ana. Yo también lo veo ahora. Lamento tanto lo que hice, y más aún haber puesto a los niños en medio de esto. No podía negar que sus palabras me tocaron. Siempre había intentado mantener a mis hijos alejados del conflicto, pero ellos lo habían sentido de todas formas. Carmen, mis hijos te necesitan, le dije. Y, aunque no puedo olvidar lo que pasó, estoy dispuesta a dejar todo esto atrás, por ellos. Ellos te aman, y no quiero que pierdan ese vínculo. Nos abrazamos en silencio. No era fácil, pero sentía que, por primera vez, estábamos dando un paso hacia la reconciliación. A partir de ese día, Carmen comenzó a ser más constante en la vida de los niños, pero de manera diferente. Ya no había más demandas, ni discusiones sobre las pertenencias de Daniel. Habíamos dejado atrás esa amarga disputa y nos estábamos enfocando en sanar. Sin embargo, el camino no fue fácil. Laura, mi cuñada, aún seguía distanciada y llena de resentimiento. No quería saber nada de mí ni de los niños. Era doloroso ver cómo el dolor y la codicia habían roto lo que alguna vez fue una familia unida. Pero decidí que ya no podía cargar con ese peso. Los meses pasaron, y poco a poco la vida comenzó a retomar su curso. Los niños volvían a reír, y aunque la ausencia de su padre siempre sería una sombra, estábamos aprendiendo a vivir con ello. Un día, mientras estábamos cenando en casa, Mateo me miró y dijo: Mamá, papá estaría orgulloso de ti. Has hecho mucho por nosotros. Sus palabras me conmovieron profundamente. Después de todo lo que habíamos pasado, saber que mis hijos me veían como una figura fuerte y amorosa era el mayor regalo que podía recibir. A veces la vida nos golpea de maneras que nunca imaginamos. Nos pone a prueba y nos obliga a enfrentarnos a nuestros miedos más profundos. Pero al final, lo que importa es cómo nos levantamos, cómo seguimos adelante. Y aunque aún hay cicatrices que sanar, sé que Daniel nos estaría sonriendo desde donde esté, orgulloso de la familia que seguimos siendo. Con el paso del tiempo, mi relación con Carmen mejoró. Nos veíamos regularmente, y aunque las heridas no desaparecieron por completo, al menos había paz entre nosotras. Los niños también comenzaron a aceptar la presencia de su abuela nuevamente, aunque Mateo seguía siendo más distante. Valeria, por su parte, siempre había sido más cercana a Carmen, y con el tiempo, volvió a visitarla sin ningún tipo de resentimiento visible. A pesar de que la situación familiar comenzaba a estabilizarse, mi vida personal seguía siendo un caos. El trabajo demandaba mucho de mi tiempo, y aunque mis empleados eran excelentes, no podía evitar sentir que debía recuperar todo lo que había dejado de lado durante los meses más difíciles. Sin embargo, había una cosa que no podía ignorar: el miedo de volver a confiar en alguien. A menudo, mis amigos me decían que debía rehacer mi vida, que no era justo que me quedara sola por el resto de mis días. Pero en mi corazón, aún sentía que no estaba lista. Hubo un día, en particular, que marcó un cambio en mi perspectiva. Fue un sábado por la tarde cuando Carmen me llamó y me pidió que la acompañara al cementerio para visitar la tumba de Daniel. A pesar de la incomodidad que aún sentía en su presencia, acepté. Fuimos juntas, en silencio, y caminamos hasta la tumba donde descansaba mi esposo. Al llegar, Carmen se arrodilló, y con lágrimas en los ojos, comenzó a hablar con él. Daniel, dijo en voz baja, sé que no hice las cosas bien después de que te fuiste. Te fallé, y también fallé a tu familia. No puedo revertir lo que pasó, pero prometo que cuidaré de tus hijos y de Ana como lo habrías hecho tú. Lamento tanto todo lo que sucedió. No pude contener las lágrimas al escucharla. Sentí una conexión en ese momento, una especie de cierre que no había experimentado hasta entonces. La pérdida de Daniel siempre sería una carga pesada en nuestros corazones,
pero esa visita al cementerio nos permitió dejar de lado parte de la culpa y el dolor. A partir de ese día, comencé a ver a Carmen de manera diferente. No la veía más como la mujer que me había traicionado, sino como una madre que también había perdido a su hijo y no supo cómo lidiar con ese dolor. Entendí que, aunque sus acciones habían sido crueles, provenían de un lugar de profundo sufrimiento. Los meses siguientes fueron más tranquilos. Nos enfocamos en los niños, en asegurarnos de que tuvieran un futuro brillante, tal como Daniel lo habría querido. Decidí que era hora de hacer algunos cambios en mi vida también. El negocio, aunque iba bien, no me llenaba como antes. Mi pasión había cambiado, y sentía que necesitaba algo más, algo que me conectara nuevamente con la vida de una manera que me hiciera sentir completa. Un día, mientras hablaba con Martín en la oficina, le mencioné la posibilidad de vender mi parte de la empresa. Al principio, se mostró sorprendido, pero luego me miró con comprensión. Ana, has pasado por mucho. Si crees que esto es lo que necesitas para seguir adelante, te apoyo completamente. Sabes que siempre tendrás un lugar aquí si decides regresar. Su apoyo fue invaluable para mí. Con su ayuda, inicié los trámites para vender mi participación y, poco a poco, comencé a cerrar esa etapa de mi vida. Con el dinero de la venta, decidí que era momento de enfocarme en mis hijos y en sus estudios. Mateo quería ser ingeniero, y Valeria había desarrollado una gran pasión por las artes. Los apoyé en cada decisión, asegurándome de que tuvieran las mejores oportunidades posibles. Por otro lado, Carmen también comenzó a mostrarse más activa en la vida de los niños. Empezamos a pasar más tiempo como familia, no solo en eventos importantes, sino en momentos cotidianos, como cenas o paseos. La relación que tenía con ella nunca sería perfecta, pero habíamos encontrado un terreno común donde podíamos convivir por el bien de los niños. Sin embargo, Laura seguía sin aparecer. No me importaba demasiado su ausencia, aunque sabía que Carmen la extrañaba. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo su hija, y era evidente que Carmen sufría por el distanciamiento. En algunas ocasiones, me planteé si debería intentar un acercamiento con Laura, pero después de todo lo que había sucedido, sentía que ella debía ser quien diera el primer paso. Finalmente, con el paso de los años, el dolor comenzó a disiparse, y mi vida tomó un nuevo rumbo. Decidí que, aunque no estaba lista para una nueva relación amorosa, sí estaba lista para abrirme a nuevas experiencias. Me inscribí en cursos, viajé con mis hijos y, sobre todo, comencé a redescubrir quién era yo, más allá de ser la esposa de Daniel y la madre de Mateo y Valeria. La vida no siempre es justa, ni perfecta. Nos trae desafíos que nos rompen por completo, pero también nos da la oportunidad de reconstruirnos. Y eso fue lo que hice. A pesar de todo, me sentía en paz. Estaba agradecida por lo que había tenido, por lo que había perdido y, sobre todo, por lo que había aprendido en el proceso. A medida que el tiempo avanzaba, comencé a sentir que mi vida, aunque marcada por la tragedia, estaba tomando un nuevo significado. Mis hijos crecían rápidamente, y con cada año que pasaba, me impresionaba lo resilientes y fuertes que se habían vuelto. Mateo estaba a punto de terminar la escuela secundaria, y su enfoque en convertirse en ingeniero era inspirador. Valeria, por otro lado, había sido aceptada en una prestigiosa escuela de artes, lo que llenaba mi corazón de orgullo. Saber que Daniel estaría orgulloso de ellos me daba la fuerza para seguir adelante. Mi relación con Carmen seguía mejorando. Con el paso de los años, habíamos dejado de lado casi todo el resentimiento. Los niños se habían vuelto nuevamente cercanos a su abuela, lo que me daba una gran paz. A menudo me encontraba reflexionando sobre lo que había aprendido en todo este proceso. No solo sobre el perdón, sino sobre la importancia de la familia, incluso cuando las relaciones son complicadas. Un día, cuando menos lo esperaba, ocurrió algo que cambiaría mi vida nuevamente. Fue un viernes por la tarde. Estaba en la oficina de Martín, revisando algunos asuntos pendientes de la empresa que aún seguía manejando de manera parcial, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. «¿Ana?», dijo una voz del otro lado de la línea. Al principio no reconocí la voz, pero pronto supe quién era. «Laura», respondí, sorprendida. Después de tantos años sin contacto, era mi cuñada, Laura, la que estaba llamando. Me quedé en silencio por un momento, esperando que dijera algo más, pero ella también parecía dudar. «Sé que esto es inesperado», continuó, «pero necesitaba hablar contigo».
Habían pasado tantos años desde nuestra última interacción, desde el juicio y todo el caos que siguió. No sabía qué pensar ni cómo sentirme, pero algo en su tono de voz me hizo escucharla. ¿Qué es lo que necesitas, Laura? Le pregunté, manteniendo mi tono neutral. Ana, lo siento, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Lo siento por todo lo que te hice, por lo que le hice a mi madre y a mis sobrinos. Estaba cegada por la envidia y la codicia. Perdí a mi hermano, y en vez de unirme a la familia, quise quedarme con lo que no me pertenecía. Nunca imaginé que escucharía esas palabras de Laura. Durante tanto tiempo había alimentado una imagen de ella como alguien insensible y manipuladora, pero ahora, por primera vez, parecía sincera. No sé qué decir, le respondí. Lo que hiciste causó mucho dolor, Laura. Lo sé, repitió rápidamente. No espero que me perdones de inmediato, pero necesitaba decírtelo. Las cosas no han ido bien para mí desde entonces. Perdí muchas relaciones importantes, y al final, me di cuenta de que no estaba sola por culpa de los demás, sino por mis propias acciones. Su confesión me dejó aturdida. Me sentía dividida. Una parte de mí quería abrazar el hecho de que estaba reconociendo sus errores, pero otra parte aún recordaba todo el sufrimiento que nos había causado a mí y a mis hijos. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsó a seguir escuchándola. Laura, no voy a mentirte. Me causaste mucho dolor a mí y a los niños, y no es fácil simplemente olvidar todo lo que pasó. Pero entiendo que todos hemos sufrido de alguna manera. Hubo una pausa larga antes de que ella respondiera. Gracias, Ana. No quiero forzar nada, solo quería que supieras que estoy arrepentida y que, si en algún momento te sientes lista, me gustaría hablar más y tratar de reparar lo que rompí. La llamada terminó sin una resolución clara, pero algo dentro de mí sintió un alivio, como si parte del peso que llevaba durante tantos años comenzara a desvanecerse. Esa noche, después de cenar con mis hijos, les conté sobre la llamada. Mateo, siempre tan racional, me miró con un gesto serio. Mamá, ¿crees que realmente ha cambiado? Preguntó, claramente desconfiado. Valeria, más emocional, intervino rápidamente. La gente puede cambiar, Mateo. Quizás ella se haya dado cuenta de todo el daño que hizo. Me quedé pensativa por un momento antes de responder. No lo sé, hijos. Pero creo que todos merecen una segunda oportunidad, incluso Laura. No significa que olvidemos lo que pasó, pero tal vez este sea un paso hacia sanar las heridas. Después de esa conversación, me tomé mi tiempo para reflexionar. Sabía que, si bien Laura estaba dispuesta a enmendar las cosas, no todo sería fácil ni inmediato. No solo era mi dolor el que tenía que sanar, sino también el de mis hijos. Pasaron varias semanas antes de que decidiera darle una oportunidad a Laura. La invité a tomar un café para hablar, sin los niños ni Carmen, solo nosotras dos. Fue una reunión tensa al principio, pero pronto comenzó a fluir una conversación honesta. Laura me contó sobre las dificultades que había enfrentado en los últimos años y cómo se había dado cuenta de lo equivocada que había estado. No esperaba que esto sucediera, le dije finalmente. Durante mucho tiempo pensé que nunca volveríamos a hablar, pero creo que todos necesitamos sanar. Al final de ese encuentro, no éramos amigas ni mucho menos, pero habíamos dado un pequeño paso hacia la reconciliación. A lo largo del tiempo, seguimos trabajando en esa relación, lentamente, pero sin presión. El verdadero cambio vendría con el tiempo, y lo sabía. Pero al menos, ahora había una nueva oportunidad para cerrar las heridas que la tragedia había dejado abiertas. Mi vida, con todas sus complicaciones, empezaba a sentirse más ligera. Había aprendido que el perdón, aunque difícil, puede abrir puertas que el rencor mantiene cerradas. Y aunque no todo estaba perfecto, sabía que estaba en el camino correcto para construir una vida más pacífica para mí y mis hijos. Con el tiempo, el proceso de reconciliación con Laura continuó, pero de una manera gradual y sin presiones. Nos veíamos de vez en cuando, y nuestras conversaciones empezaron a ser más naturales. Los temas delicados, como el juicio y las pertenencias de Daniel, rara vez salían a relucir. Sabía que llevaría tiempo para que las heridas profundas sanaran por completo, pero lo más importante era que estábamos dando pasos hacia un entendimiento mutuo. Mientras tanto, mi vida siguió avanzando. Mateo estaba por ingresar a la universidad, habiendo sido aceptado en un prestigioso programa de ingeniería, y Valeria brillaba en su escuela de artes, sorprendiendo a todos con su talento.
me llenaba de orgullo verlos crecer y convertirse en jóvenes responsables, a pesar de todo lo que habían pasado. Sabía que Daniel estaría muy orgulloso de ellos, y eso me daba fuerzas en los días en los que la melancolía me embargaba. Un día, mientras estaba organizando algunas cosas en casa, recibí una llamada inesperada de Carmen. Era una tarde soleada, y los niños estaban fuera con sus amigos, así que decidí tomar la llamada y escuchar lo que tenía que decir. Ana, dijo Carmen, su voz sonaba nerviosa, sé que no hemos hablado mucho últimamente, pero quería pedirte un favor. El tono de su voz me sorprendió, y con cierta cautela, le respondí. Claro, Carmen, dime. ¿Qué necesitas? Es sobre Laura, dijo, haciendo una pausa antes de continuar. Ella ha estado pasando por momentos difíciles, y no sé si sea mucho pedir, pero pensé que tal vez podrías hablar con ella nuevamente. Ha estado distanciada de todos, incluso de mí, y creo que se siente muy sola. Escuchar esto me causó una mezcla de emociones. Aunque Laura y yo habíamos comenzado a sanar nuestra relación, todavía había una distancia entre nosotras, y no estaba segura de qué tan involucrada quería estar en su vida personal. Sin embargo, algo en la voz de Carmen me hizo sentir que esto era importante, no solo para Laura, sino para la familia en general. ¿Sabes qué le ha estado pasando? Le pregunté. No mucho, admitió Carmen. Ha sido reservada, pero creo que tiene problemas financieros y personales. Solo pensé que, después de todo lo que hemos pasado, tal vez tú podrías ayudarla a salir de ese agujero. No sabía qué responder. Por un lado, no quería volver a involucrarme en los problemas de Laura, pero por otro, sentía que si no lo hacía, nuestra reconciliación nunca sería completa. Tomé un respiro profundo antes de contestar. Lo intentaré, Carmen. Hablaré con ella y veré qué puedo hacer. Después de colgar, me senté en el sofá, mirando por la ventana y pensando en todo lo que había pasado en los últimos años. Las luchas, las peleas, el dolor. Había sido un camino largo, lleno de altibajos, pero también de lecciones importantes. A veces, la vida nos pone en situaciones que no entendemos, pero siempre hay una razón detrás, aunque no la veamos de inmediato. Decidí que lo mejor sería ir directamente a casa de Laura. No quería que esto fuera una conversación por teléfono, sentía que, para que las cosas realmente avanzaran, necesitábamos hablar cara a cara. Así que, ese mismo día, me dirigí hacia su casa. Cuando llegué, toqué la puerta con cierta inquietud. No sabía qué esperar, pero estaba dispuesta a dar ese paso. Después de unos momentos, Laura abrió la puerta, y su expresión fue de sorpresa al verme allí. Parecía cansada, con ojeras marcadas y una postura que reflejaba el peso de muchas preocupaciones. Ana, dijo, claramente sorprendida. No esperaba verte aquí. Carmen me llamó, le dije, sin rodeos. Quería saber si estás bien. ¿Podemos hablar? Laura dudó por un momento, pero luego se hizo a un lado y me permitió entrar. La casa estaba algo desordenada, como si hubiera perdido el interés en mantenerla en orden, lo cual me hizo preocuparme más por su estado. Nos sentamos en la sala, y después de un incómodo silencio, ella comenzó a hablar. Las cosas no han ido bien para mí ya sabes, desde todo lo que pasó, dijo, evitando mirarme a los ojos. He perdido mucho, Ana. Más de lo que me di cuenta en su momento. Asentí en silencio, esperando que continuara. Laura respiró hondo antes de confesar. Perdí mi trabajo hace unos meses, y las deudas se han acumulado. No tengo a nadie que me ayude, y, hizo una pausa, tragando saliva, la verdad es que me siento muy sola. Sentí una oleada de compasión por ella. A pesar de todo lo que había hecho, verla tan vulnerable me recordó que, al final, todos cometemos errores, y a veces necesitamos ayuda para salir de los momentos más oscuros. Laura, le dije con suavidad, sé que hemos pasado por cosas muy difíciles, pero quiero que sepas que no estás sola. Te ofrezco mi ayuda, pero tienes que estar dispuesta a aceptar que todos necesitamos cambiar en algún momento. Ella asintió, visiblemente emocionada, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que Laura estaba realmente abierta a la posibilidad de redimirse. Pasaron las semanas, y poco a poco, comencé a ayudarla a poner en orden su vida. No fue fácil, pero con el tiempo, Laura comenzó a reconstruirse, a volver a encontrar su camino. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes, y aunque el proceso fue largo, nuestra relación empezó a mejorar. Los niños también se dieron cuenta del cambio en Laura.
aunque al principio fueron reacios a aceptarla de nuevo, vieron que realmente estaba haciendo un esfuerzo por cambiar. Mateo, que siempre había sido más reservado, le dio una oportunidad, y Valeria, siendo más emocional, fue más rápida en perdonarla. Era como si, finalmente, el ciclo de dolor que habíamos vivido estuviera llegando a su fin. Con el tiempo, aprendí que el perdón no solo libera al que lo da, sino también al que lo recibe. Mi vida no era perfecta, pero ahora tenía paz. Daniel siempre estaría en mi corazón, y sabía que, de alguna manera, él también estaría en paz viendo que su familia, después de tanto sufrimiento, había encontrado la forma de sanar. Con el tiempo, nuestra vida familiar comenzó a estabilizarse de una manera que nunca pensé posible. Laura seguía mostrando señales de cambio genuino, y aunque no se había convertido en una figura completamente cercana, había hecho un esfuerzo real por estar presente. Carmen, por su parte, también parecía más tranquila. La tensión que habíamos vivido durante años finalmente estaba desapareciendo. Una tarde de domingo, mientras disfrutábamos de un almuerzo familiar en casa, algo que ya se había vuelto más común, Valeria me miró y dijo: «Mamá, ¿te has dado cuenta de cuánto hemos cambiado todos? Hace unos años, pensé que nunca podríamos estar así, todos juntos». Su comentario me tomó por sorpresa, pero también me llenó de una profunda sensación de satisfacción. Era cierto. Nuestra familia había atravesado una tormenta emocional devastadora, pero de alguna manera, habíamos encontrado la manera de seguir adelante, de unirnos incluso después de tanto dolor. «Sí, cariño», le respondí con una sonrisa. Las cosas han cambiado mucho, y creo que eso es algo por lo que debemos estar agradecidos. Mateo, que solía ser el más serio y reservado, asintió en silencio. Sabía que había sido difícil para él dejar atrás la desconfianza hacia Laura y Carmen, pero con el tiempo había aprendido a convivir con ellas de nuevo, aunque todavía mantenía cierta distancia. Después del almuerzo, mientras los niños recogían la mesa, Carmen se me acercó con una expresión algo seria. «Ana, quería hablar contigo de algo importante», dijo, mientras me señalaba para que fuéramos al jardín. Salimos y nos sentamos en un par de sillas, bajo la sombra de un gran árbol. El aire fresco y el ambiente tranquilo me hicieron sentir en paz, aunque algo en el tono de Carmen me hizo pensar que no sería una conversación fácil. «¿De qué se trata, Carmen?», pregunté, intentando anticiparme a lo que vendría. «Es sobre Laura», dijo, después de una pausa. «Sé que ha cambiado mucho y que ha hecho un esfuerzo real por reparar su relación contigo y con los niños. Pero aún hay algo que me preocupa, algo que no ha mencionado». La miré con curiosidad, pero también con cierta aprensión. «¿Qué es?». Hace un tiempo, Laura me confesó que durante los años en los que estábamos peleando por las pertenencias de Daniel, ella hizo algo de lo que no se siente orgullosa. Mis músculos se tensaron al escuchar esas palabras. Después de todo lo que habíamos vivido, no estaba preparada para más secretos o sorpresas. «¿Qué hizo?», pregunté con cautela. Carmen bajó la mirada antes de responder. «Laura vendió algunas de las joyas familiares que había tomado de tu casa, antes de que se resolviera el juicio. Nunca te lo contó porque sabía que, una vez que el tribunal fallara a tu favor, tendría que devolver todo. Pero las joyas que vendió ya no se pueden recuperar». Sentí una oleada de rabia y decepción recorriendo mi cuerpo. Durante tanto tiempo, habíamos luchado por recuperar lo que pertenecía a Daniel y a mis hijos, y ahora descubría que parte de ese legado se había perdido para siempre. «¿Por qué me lo dices ahora?», pregunté, intentando controlar mi tono. «Porque creo que Laura está lista para admitirlo, pero tiene miedo. Ha cambiado, Ana, de verdad lo ha hecho. Pero esto es algo que ha estado ocultando por miedo a perder la relación que ha reconstruido contigo y con los niños». Me quedé en silencio, procesando la información. Era como si un peso que creía haber dejado atrás volviera a caer sobre mis hombros. «¿Qué debo hacer?», pregunté, más para mí misma que para Carmen. «No lo sé», respondió ella suavemente. «Creo que debes hablar con Laura. Ya no es la misma persona que era antes, pero solo tú puedes decidir si este nuevo secreto destruye todo lo que hemos reconstruido». Esa noche no pude dormir bien. Las palabras de Carmen seguían resonando en mi cabeza. Sabía que debía confrontar a Laura, pero también sabía que no sería una conversación fácil. A la mañana siguiente, decidí que lo mejor sería ir directamente a su casa. Cuando llegué, Laura me recibió con una sonrisa, aunque pude ver en su rostro una expresión de preocupación. Sabía que algo estaba mal.
¿Podemos hablar?, le dije, y su expresión cambió de inmediato. Nos sentamos en su sala de estar, y tras unos momentos de silencio incómodo, decidí ir directo al grano. Carmen me dijo lo que hiciste con las joyas de Daniel. Laura palideció, y sus ojos se llenaron de lágrimas casi de inmediato. Ana, lo siento tanto, dijo, casi suplicando. Fue un error terrible, y lo hice en un momento en el que no estaba pensando con claridad. Tenía deudas, y estaba desesperada. No tenía idea de cómo iban a salir las cosas, y pensé que tal vez nunca tendríamos que devolverlas. La escuché en silencio, dejando que se desahogara. Sabía que esto no sería fácil para ella, pero también sabía que para mí era un golpe duro. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté finalmente. Porque tenía miedo, confesó. Miedo de que todo lo que hemos reconstruido se derrumbara. Ana, he cambiado, de verdad, pero esto me avergüenza tanto que no sabía cómo enfrentarme a ello. Las lágrimas corrían por su rostro, y pude ver el dolor genuino en sus ojos. A pesar de todo, no podía evitar sentir la traición. Habíamos pasado por tanto para reconstruir nuestra relación, y ahora este nuevo secreto amenazaba con deshacer todo. Laura, no sé si podré perdonarte por esto, le dije, con sinceridad. No se trata solo de las joyas. Es el hecho de que me ocultaste algo tan importante durante todo este tiempo. Ella asintió, secándose las lágrimas. Lo entiendo, Ana. No espero que me perdones de inmediato. Solo quería ser honesta, aunque tarde, y enfrentar las consecuencias de mis actos. Nos quedamos en silencio por un largo rato. Sabía que, en ese momento, tenía que tomar una decisión, aferrarme al dolor y la traición, o intentar seguir adelante, sabiendo que la honestidad, aunque tardía, al menos había llegado. Te agradezco que hayas sido sincera ahora, le dije finalmente, pero esto no será fácil de superar. Lo único que puedo prometerte es que intentaré procesarlo y ver si podemos seguir adelante después de todo. Nos despedimos en términos incómodos, pero sabía que no era el final. Había aprendido que el perdón es un proceso largo y complicado, y aunque no podía decir si algún día lo lograría por completo, al menos estaba dispuesta a intentarlo. Mi vida continuaba avanzando, y aunque este nuevo revés me había afectado, también me di cuenta de algo importante: a pesar de todo, seguía de pie. Más fuerte de lo que nunca pensé que sería. Y eso, en sí mismo, era suficiente para seguir adelante.